Clases online. Antes de comenzar el curso daré algunas recomendaciones sobre el coronavirus. Primero, lavarse las manos frecuentemente y regularmente. Segundo, estornudar en el pliegue del codo, así como lo hace Aerosmith. Gracias por el ejemplo, Aerosmith. Como número 3, hay que ventilar y desinfectar los ambientes que manejan de tu celular, tu casa, etc. El número 4, no llevarse las manos a los ojos ni a la nariz. Recuerda que la mejor prevención del coronavirus está en tus manos. No salgas de casa, ¿ok? Si vas a salir, llévate un alcohol en gel, ¿sí? A 70%. Cuídate a ti y a tus seres queridos, ¿ok? No te olvides de eso. Esto está muy fuerte y grave, ¿verdad? Comencemos entonces con el curso ahora. Pero antes no te olvides de suscribirte a mi canal, ¿ok? Wilfredo Cuentas. Bueno, en este día vamos a ver o recordar lo que vendría a ser las fracciones o número racional también llamado. Bueno, vamos a definir qué es una fracción. Una fracción es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Eso vendría a ser una fracción. Como por ejemplo, si yo digo que me comí la cuarta parte de una torta, que quiere decir que lo dividí en cuatro partes la torta y me comí solo un pedazo de esa torta. Eso es lo que quiere decir. Ahí está, una cuarta parte. Bueno, ahora veremos los elementos de una fracción. Bueno, lo más importante de los elementos de una fracción son dos. ¿Ya? El primero que está A sobre B. Así, o dividido también se recuerda. A indica que se llama numerador. ¿Sí? A diferencia, el B se llama denominador. ¿Ok? Denominador. ¿Pero qué es el denominador? El denominador vendría a ser en cuántas partes se va a dividir un entero. En este caso, en cuántas partes lo dividí mi torta. En cuatro partes, ¿no? En cambio, el numerador me indica cuántas partes voy a tomar de lo que he dividido. En el caso del ejemplo, me comí una cuarta parte, o sea, uno de las cuatro pedazos que vi. Ahora, un ejemplo, ¿qué parte de la torta me sobra si me comí un cuarto de la torta? Entonces, ¿cuánto hay acá? 3. ¿En cuántas partes se dividió? En 4. ¿Cuántas me sobran de lo que me comí uno? Me sobran 3. Y se lee 3 cuartos eso, ¿sí? 3 sobre 4. 3 cuartos. Veamos el siguiente. Los tipos de fracciones. ¿Cuántos tipos de fracciones hay? Bueno, en este caso vamos a hablar de 3. Aunque hay también incluido un mixto, pero vamos a hablar de 3. Primero comencemos con las fracciones propias, ¿sí? Siguiente es fracciones impropias. Y, y por último tendremos las fracciones aparentes, donde estaremos cada uno explicando qué significa. Comencemos con las fracciones propias. Son aquellas donde el numerador es menor que el denominador. ¿Sí? Un ejemplo podemos ver ahí. 4 sobre 5 o 4 quintos también. Las fracciones impropias son aquellas donde el numerador es mayor que el denominador. Como por ejemplo, podemos tener 7 sobre 4 o 7 cuartos también. A diferencia de las fracciones aparentes, son aquellas que tienen un numerador es igual al denominador. O sea, se convierte en una unidad. Por ejemplo, 6 sextos o 6 sobre 6. Esa sería una fracción aparente, que es igual a la unidad. Y por último, con les voy a adicionar las fracciones mixtas. ¿Qué son las fracciones mixtas? Bueno, son aquellas donde tienen una parte entera acompañada de una fracción. Entonces, leamos, a ver, son aquellas fracciones en las cuales se combina un número entero con una fracción. ¿Ya? Esas son las fracciones. Vamos a ver un ejemplo en el mismo número, ¿ok? Por ejemplo, 5 enteros, 4
sobre 7 o 5 enteros 4 séptimos también llamado. Bueno, si tienen algunas preguntas, háganmele al WhatsApp, por favor, más adelante, ¿sí? Vamos a ver el siguiente subtítulo, ¿ok? Bueno, ahora vamos a continuar con la simplificación y ampliación de una fracción. Ok, vamos a clasificar, bueno, vamos a hablar de dos. Primeramente vamos a hablar de amplificación de una fracción. ¿Qué es una ampliación de una fracción? Bueno, sí, como dice su palabra, ampliar. Amplificar una fracción consiste en multiplicar tanto el numerador como el denominador por un mismo número que sea diferente de cero. Obviamente que tiene que ser diferente de cero, no puede. Bueno, veamos un ejemplo para que entendamos mejor. Ahí está la ampliación. 4 quintos es la fracción. Si queremos ampliarlo, supongamos que quiero multiplicarlo por 2. Digo, 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Entonces mi ampliación sería 8 décimos. Ahora hablemos sobre la simplificación de una fracción. Si ampliar es multiplicar, simplificar sería dividir. Entonces hablemos un poco de la definición de simplificación de fracciones. La simplificación de fracciones consiste en transformar en una fracción equivalente. ¿Qué quiere decir equivalente? Como les iba diciendo, es decir, dividir tanto el numerador como el denominador por un número. Bueno, ese número, bueno, por un mismo número, ese número tiene que ser un número primo, 2, 3, 5, 7 y etcétera, ¿sí? Son varios números primos. Aquí vemos un ejemplo, 24 sobre 108 va aparte. Vemos que tienen mitad, entonces sacamos la mitad o dividimos entre un mismo número, que esto sería 2. 24 dividido entre 2 da 12. 108 dividido entre 2 da 54. ¿Tiene mitad? Sí. Entonces 12 dividido entre 2, 6. 54 dividido entre 2, 27. Ah, pero acá ya no tiene mitad, 6 sobre 27. Sacamos tercio. Tercio de 6, 2. Tercio de 27, 9. Resultado multiplicado, 2 novenos. Bueno, eso sería sobre la implicación sobre algo. Las preguntas y dudas me las hacen al final. Voy a hacer una presentación. ¿Okay? Bueno, aquí vamos a hablar sobre la suma y resta de fracciones homogéneas. ¿Qué son las fracciones homogéneas? Son aquellas fracciones que tienen un mismo denominador. Acá vamos a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, 3 medios, puede ser 8 medios. También podemos, como último ejemplo, 5 medios. Entonces, fíjate, en este caso, en el inciso A, todo su denominador es 2. ¿Sí? Para hacer una fracción homogénea. Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, 3 octavos. 3 octavos. Otro ejemplo puede ser 5 octavos. Otro ejemplo puede ser 25 octavos. No me interesa la parte del numerador, lo que me interesa son los denominadores. Fíjate que son iguales. Entonces, este es un ejemplo. La siguiente fracción no es homogénea. Una fracción que no sea homogénea. Un tercio. 6 quintos. Y puede ser otro que no sea igual denominador. 9 octavos. Fíjate, estas fracciones no son homogéneas porque no tienen un mismo denominador, ¿sí? En la parte de abajo no son los mismos. Ahora, hagamos cómo se hace la suma de fracciones. La suma de fracciones se mantiene el denominador y se suma a los numeradores. A ver, hagamos un ejemplo en el inciso A, veamos el ejemplo en el inciso A. Ya, acá, veamos acá, este ejemplo vamos a hacer, ¿ok? Este ejemplo. Me dice 3 quintos más 4 quintos más 9 quintos. ¿Son fracciones homogéneas? Sí, porque tienen un mismo denominador. Entonces el primer paso que debo hacer es copiar el denominador, que sería 5. Y la parte de arriba voy a colocar los
los numeradores. 3 más 4 más 9. ¿Sí? 9. Ahí está. Fíjate. 3 más 4 más 9. ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso será igual a otra fracción donde tengo que, acá voy a mantener el denominador que sería 5 y arriba sumo 3 más 4 7, 7 más 9 sería 16. ¿Ok? Fíjate, ahí está, 16 sobre 5. Y esto que es igual, si yo lo divido, 16 dividido entre 5 me saldría igual en fracción mixta 3 enteros. ¿Cuánto? 3 por 5, 15 a 16 sobra 1 sobre 5. Sería 3 enteros, un quinto. Y eso sería convertirlo a fracción mixta. Ahora, veamos el siguiente ejemplo. El inciso B. Voy a mantener el denominador, que sería 57. Y arriba escribo los demás, que sería el numerador 10, 30 y 5. Entonces sería 10 más 30 más 5. ¿Ok? Y eso aquí va a ser igual. Aquí va a ser igual. Entonces colocamos igual. Y eso sería igual a otra fracción. ¿Ok? Entonces el denominador se va a mantener 57. Y la parte del numerador voy a sumar 10 más 30, 40 más 5, 45. Como podemos ver acá, se puede simplificar. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual, simplificando. No tienen mitad para comenzar, no termina en número par ni en cero, pero sí son ambos divisibles entre 3. Entonces sacamos tercio. 45 dividido entre 3, ¿cuánto sería? 45 dividido entre 3 sería de a 15. Y acá 57 dividido de a 3 sería 27. ¿Sí? Y esto sería igual. Ya. Ahora, ¿puedo sacar tercia? Sí, se puede sacar tercia. Entonces, ¿cuánto sería? Tercia de 15 se puede ir, dale, 5. Tercia de 27 sería 9. ¿Ok? Entonces, fíjate, acá no se puede más simplificar porque no se puede dividir entre 5 ni entre 2. Acá tampoco se puede convertir en número mixto, ya que el numerador es menor que el denominador. A diferencia del anterior ejemplo, el numerador era mayor que el denominador, por eso se puede convertir en número mixto. Ahora, vamos a ver unos ejemplos de resta de fracciones. ¿Ok? Acá hay un ejemplo. Acá está el ejemplo. Dice 5 quintos menos 10 quintos. Entonces ya te digo, se mantiene el denominador 5 y los de arriba se restan. 5 menos 10. ¿Sí? Ese sería 5 menos 10. Y esto que va a ser igual a otra fracción. ¿Sí? La fracción sería, acá se mantiene el denominador que sería 5 y arriba sería 5 menos 10. El resultado sería menos 5. No te olvides signo de mayor. Signos diferentes, la nota importante dice que signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. En este caso el signo mayor es menos. Por esa razón coloqué menos 5. Pero ¿a qué va a ser igual esto? Ya te decía, que cuando tiene arriba más entre menos da igual a menos. Y 5 dividido entre 5 da de 1. Entonces el resultado acá será igual a menos 1. Recuerda, 5 sobre 5 da 1, menos dividido entre más da menos. Y el resultado para esto sería 1. Y sería una fracción de, sí, una fracción de unidad, menos 1. Vamos a la siguiente, que sería combinación de suma y resta de fracciones homogéneas.
Para sumar o restar solamente es lo mismo que los anteriores. Aquí vemos un ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer dos ejemplos para terminar esta sesión. ¿Ok? Acá mantengo en el inciso A. Voy a hacer. Mantengo el denominador que sería 6. Y arriba efectúo las operaciones del numerador que sería 7 menos 4 más 8. ¿Y aquí sería igual? Efectúo. Ahora, aquí va a ser igual. Esto va a ser igual a otra fracción. Mantengo el denominador que sería 6. Arriba hago la operación. 7 menos 4 sería 3. 3 más 8 sería 11. Entonces coloco 11. Fíjate que aquí es una fracción impropia donde puedo convertirlo en número mixto. ¿Y cómo sería convertirlo en número mixto? Fácil, es igual a cuánto. Tengo que hacer la división y el cociente me tiene que sobrar arriba, pero para eso mejor voy a hacértelo en Paint, la división, si por si acaso te has olvidado de convertir una fracción impropia a una mixta. Para eso voy a abrir Time, ¿sí? Para explicártelo mucho mejor, ¿sí? Voy a ir a Paint. Ahí voy a hacer la división para que veas cómo se transforma una fracción impropia a un número mixto. Ok, está abriendo espera un ratito por favor. Sí, está abriendo. Ahí te lo voy a demostrar cómo tiene que ser. Ok, fíjate. Acá. Dice 11 dividido entre 6. ¿Sí? Si te das cuenta, de a 2 se pasa, por lo tanto voy a tomar de a 1. ¿Sí? 1 por 6, 6 a 11, 5. ¿Sí? Entonces me quedaría de la siguiente manera. Un entero, el de acá, y este es lo que sobra, lo coloco aquí, arriba, 5 sobre 6. Entonces quedaría un entero, 5 sextos. Entonces ese es el resultado de aquí. Voy a colocarlo, un entero, 5 sextos. Bueno, si no entendiste la parte de arriba, que hice un ejemplo también, lo divido. Fíjate, este 16 sobre 5. Acá igual lo puedo dividir para que veas cómo tenías que hacerlo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces coloco 16 dividido entre 5. ¿Sí? Ahí está. Este es lo que te acuerdas. Dividido entre 5. ¿Cuánto da? De a 1, 5. De a 2, 10. De a 3, 15. De a 4, 20. Ah, se pasa. Entonces sería de a 3. ¿Sí? De a 3. ¿Ok? Escribí mi 3. Chin, chin, chin. Ya. 3 por 5, 15. A 16 bajo 1. Entonces, ¿cómo sería esto? Esto de acá es entero. 3 enteros. Y acá abajo siempre había el denominador que sería 5. ¿Sí? Entre 5. ¿Ok? Ya está 5. Y lo que me sobra lo pongo acá arriba. Entonces sería 3 enteros, un quinto. Por esa razón que 3 enteros, un quinto. Es de ahí donde sale. Ahora vamos con el, para no cansarlos más, voy a hacer un último ejemplo, ¿sí? Este de acá. 10 más 30 menos 41 sobre 27. ¿Es una fracción homogénea? Sí, porque tiene un mismo denominador. Entonces voy a colocar 57, que es el denominador, y arriba efectúo la operación, que sería 10 más 30 menos 41. Ya que será igual a eso va a ser igual a otra fracción, ¿sí? Entonces coloco el denominador que sería 57, que se va a mantener siempre, y aquí voy a efectuar la operación. 10 más 30 va a ser 40. 40 menos 41, a ver, lo voy a escribir para que veas. 40 menos 41. ¿Ok? Fíjate, 10 más 30, 40.
40 menos 41. ¿Y eso a qué será igual? Esto va a ser igual. Recordemos, nota importante, me dice que se tiene que restar y colocar el signo mayor. ¿Sí? Entonces el signo mayor sería menos. ¿Sí? Ahora, 10, 40 menos 41 sería 1. Y abajo sería 57. Recuerda, menos 1 sobre 50. Y aquí no se puede transformar en número mixto porque es una fracción impropia. Ahora sí, pueden hacerme las preguntas por WhatsApp si tienen alguna duda o pregunta de lo que acabo de explicar. Bueno, estaré atento a sus preguntas.